Good afternoon and welcome to this press conference at the Palais des Nations in Geneva. We are pleased to have with us the group of human rights expertos de derechos humanos en Nicaragua. Vamos a presentar el primer informe y estamos muy encantados de tener a Jan Simon, que es el presidente del grupo de expertos de derechos humanos. Trabaja en el Max Weber Institute en Alemania, en Friburgo. Y también tenemos a Ángela Buitrago con nosotros, que es profesora de Derecho Penal y Derechos Humanos en la Universidad de Colombia, en la ciudad de Bogotá. El 22 de marzo se estableció el grupo de expertos en Nicaragua para llevar a cabo investigaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde abril de 2018. El 24 de mayo del año pasado, el antiguo presidente Villegas nombró al grupo de expertos y se les pidió que presentasen un informe ante el Consejo en su 52 sesión, en una nota que será el 6 de marzo, lunes. El informe ya lo han tenido que recibir y está en la página. Si no lo han recibido, por favor, díganoslo y lo compartiremos con ustedes. Aquí en esta conferencia de prensa tienen interpretación al inglés y al español. Después, primero que escucharemos a Jan Simon, que hablará en inglés, y después el señor Simon y la señora Buitrago contestarán sus preguntas. Señor Simon, tiene la palabra. Good afternoon to all. Buenas tardes a todos. Ángela Buitrago también es miembro del grupo de expertos en derechos humanos de Nicaragua y va a hablar hoy en esta conferencia de prensa. El grupo de expertos en Nicaragua se estableció en acuerdo con la resolución 49/3 y estamos encantados de poder presentar nuestras conclusiones de las investigaciones que hemos realizado a lo largo del último año. De acuerdo con el mandato que se nos fue otorgado por parte del Consejo, investigamos violaciones de los derechos humanos, así como abusos cometidos en Nicaragua desde abril 2018. Con objeto de esta investigación, el grupo de expertos escribió al Estado de Nicaragua en 12 ocasiones solicitando información oficial e intercambio de los temas del mandato. No obtuvimos respuesta a ninguna de estas solicitudes. No se nos dio acceso para visitar el territorio de Nicaragua. El informe también se compartió con las autoridades antes de que se publicase. Para ser más concreto, el 22 de febrero, y tampoco tuvimos en esta ocasión comentarios o respuesta. Las conclusiones del grupo se basan en la revisión de documentos válidos de legislación y políticas. El grupo también llevó a cabo casi 300 entrevistas con víctimas, oficiales, organizaciones de derechos civiles y otras partes interesadas. Como no tuvimos acceso a Nicaragua, se llevaron a cabo misiones en otros territorios cerca de Nicaragua y no en Nicaragua mismo, donde muchas personas de Nicaragua viven ahora, en exilio. Un nombre importante de las entrevistas fueron con personas que se exiliaron de Nicaragua hace menos de un año, así que es información reciente que se ha procesado y estudiado. En base a esta investigación podemos concluir que se han llevado a cabo violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos y que están motivadas por
razones políticas y se han cometido contra los civiles por parte del gobierno de Nicaragua desde 2018. Estas violaciones se siguen cometiendo a día de hoy. Entre estas violaciones tenemos ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, depravación de la nacionalidad de forma arbitraria y violaciones del derecho a quedarse en su país de origen. No son casos aislados, sino el producto de un desmantelamiento deliberado de instituciones democráticas y la destrucción de un espacio cívico y democrático. Estas violaciones y abusos se están perpetrando de forma sistemática y generalizada por motivos políticos y constituyen, por tanto, crímenes de lesa humanidad, tortura, encarcelamiento, violencia sexual, deportación y persecución por razones políticas. El grupo llegó a la conclusión de que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, han puesto en práctica patrones de estos crímenes y siguen haciéndolo hasta hoy, o hasta la fecha del informe. Sí, también hubo un patrón de detenciones extrajudiciales y grupos armados pro gobierno que actuaron conjuntamente durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El gobierno obstruyó esta investigación sobre estas y otras muertes. El informe también indica que agentes de policía y del sistema penitenciario nacional y miembros de grupos armados pro gobierno cometieron actos de tortura física y psicológica, incluyendo violencia de género y sexual en el contexto de interrogación y detención de opositores. Asimismo, el grupo encontró que las autoridades habían utilizado la detención arbitraria para silenciar la crítica. Muchos arrestos se caracterizaban por uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y violencia por parte de grupos armados pro gobierno. Muchas personas fueron detenidas sin ningún permiso y estuvieron incomunicados. El grupo concluyó que todas estas acciones son posibles porque el aparato del Estado se ha utilizado como arma para perseguir a la población. Las autoridades de gran nivel han conseguido instrumentalizar de forma judicial, ejecutiva, para poder desarrollar e implementar un marco legal para reprimir el ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas que no están de acuerdo con el régimen o que se cree que no están de acuerdo con ellos. El objetivo es eliminar por medios diferentes cualquier voz de oposición en el país. Y esto ha resultado en que la población de Nicaragua vive aterrorizada y miedo. Tienen miedo de que el gobierno pueda tomar acciones contra ellos. Muchos defensores de los derechos humanos y miembros de la sociedad civil, activistas y también figuras religiosas y artistas, también como líderes territoriales de la oposición política, fueron forzados a abandonar el país. Desde 2018, diciembre, al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil se han cerrado. Todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos están casi todos trabajando desde el extranjero y la situación sigue empeorando. En febrero de 2023, las autoridades de Nicaragua
le quitaron a 222 personas, les quitaron la nacionalidad, estaban en la cárcel en ese momento y les echaron del país. Se les acusó de ser traidores a la patria. Y en el último mes, la Corte de Apelación de Managua declaró otras 94 personas que residían tanto en Nicaragua como fuera, traidores a la patria. Y perdieron su nacionalidad y se les pidió que se confiscase sus activos en favor del Estado. Los apátridas que se quedaron que están en la cárcel por ser activistas de los derechos humanos nos recuerdan periodos muy oscuros de la historia del mundo y nos recuerdan las que se han llevado a cabo prácticas muy graves, las violaciones, los abusos, los crímenes que se ha investigado en el grupo se describen en el informe y son la responsabilidad del Estado de Nicaragua y también dan lugar a una responsabilidad criminal tanto ante la legislación internacional o la legislación de Nicaragua o de terceros países. Por tanto, hacemos un llamamiento al país a que libere a todas las personas que están privadas de la libertad y que cese la arbitrariedad y especialmente que cese la persecución por motivos políticos y que se lleven a cabo investigaciones transparentes sobre estas violaciones y estos crímenes. También hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que inicie medidas legales contra aquellos y aquellas responsables por las violaciones y que extiendan las sanciones a las instituciones y los individuos que están involucrados en estos crímenes, en la negociación del desarrollo y los proyectos de inversión en Nicaragua. Recomendamos que los gobiernos y las organizaciones multilaterales como las de derechos humanos le den prioridad a mejorar la situación en Nicaragua. El informe que presentamos completa el mandato que se nos dio o cumple con el mandato que se nos dio y tenemos también las recomendaciones. También se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que actúen para que muchas personas, miles de personas que viven en la diáspora y otras personas están pidiendo responsabilidades y justicia. Este llamamiento tiene que oírse y se tienen que tomar medidas por parte del Consejo y de la comunidad internacional. Este llamamiento también tiene que tener consecuencias. Esperamos profundamente que este informe también contribuya a que se evite las violaciones sistemáticas y esa espiral de violaciones y abusos en Nicaragua. Muchas gracias. Thank you, Mr. Simon. Muchas gracias, señor Simon. Vamos a escuchar preguntas de la sala primero y luego de Zoom. Gabriela Sotomayor, por favor. Thank you. Gabriela Sotomayor, México. Mi pregunta es sobre la responsabilidad. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuáles son los pasos que esperan que tome la comunidad internacional? ¿Y qué es lo que espere a nivel nacional también? Gracias. Gracias, Gabriela, por la pregunta. Sí, está perfecto. Lo primero que hay que decir es que el grupo entiende que hay dos niveles de responsabilidad. Una responsabilidad que significa buscar el ejercicio de la jurisdicción universal, y esto quiere decir que cualquier país puede realizar la investigación con respecto a estos hechos. Y la segunda, que tiene que ver en el tema de investigación por pasiva,
que significa también que tenemos casos en donde hay personas que tienen la doble nacionalidad y que fueron objeto de estas graves violaciones, que puede ser activada por sus propios países, en donde hemos visto que hay personas que pertenecen a Francia, a Estados Unidos y a otras nacionalidades que podrían ejercer esa acción. Desde este punto de vista, el llamado del grupo, y en particular sobre la base de lo que hemos encontrado, genera la necesidad de, como lo decía Jan, de llamar a la acción para ejercer lo que se llama el principio de protección. Y el principio de protección significa que podemos pedir que la comunidad que está obligada a evitar que se cometan estos crímenes de lesa humanidad actúe de manera oficiosa a través de estos elementos. Pero también es importante contar que ya Argentina, por ejemplo, inició una indagación en donde se activó la jurisdicción universal y que desde ese punto de vista ya tenemos un primer intento en la jurisdicción argentina para la investigación y juzgamiento de estos crímenes. Así que las vías, como lo pueden ver, son múltiples, y sobre esos supuestos hacemos un llamado a la comunidad internacional frente a esa obligación que hay de evitar esta clase de crímenes, de ejercer sus correspondientes jurisdicciones y en sus correspondientes jurisdicciones el ejercicio de la acción penal. Y también, obviamente, hay una responsabilidad estatal. Sobre estos supuestos, entonces, diríamos que hay dos componentes: el componente de la responsabilidad estatal y el componente de la responsabilidad penal individual sobre las personas que efectivamente realizaron, participaron, determinaron o intervinieron en estos hechos. Con gusto, Gabriela. Mr. Simon, did you want to add something? Isabel Sacco from EFE, Spanish News Agency. De la agencia EFE, de Noticias Española. Tengo dos preguntas. La primera, en el informe no se establece de manera fehaciente el rol de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en la comisión de los actos que se denuncian. En ese sentido, quisiera saber, ¿es posible que las Fuerzas Armadas se estén manteniendo al margen de las acciones gubernamentales? ¿O qué rol específicamente están cumpliendo? Puesto que entendemos que si el gobierno actual se mantiene realizando estas acciones es porque también tiene apoyo del Ejército y las Fuerzas Armadas. Y la segunda pregunta es en relación, de manera más general, ¿qué esperanzas le quedan al pueblo de Nicaragua mientras la pareja Ortega-Murillo está en el poder? Cosas. Lo primero, nosotros tenemos evidencia. Nosotros tenemos evidencia y prueba sobre la participación de la policía con grupos pro gobierno, en donde se hace clara la verificación en el tema de la intervención de las ejecuciones extrajudiciales, de las detenciones arbitrarias e incluso de las acciones violentas contra la población nicaragüense. Desde ese punto de vista, vemos que se ha constituido de tiempo atrás, y esta fue una transformación legislativa que llevó incluso a que a través de una ley en particular se consolidara el poder y mando en el presidente de la República para generar una coordinación directa con la policía. Este tema lo que lleva claramente es a ver cómo de manera paulatina se fueron instrumentalizando las instituciones para que respondieran, obviamente dentro de esta dinámica, a lo que explicaba Jan, en el tema de control, de manejo y de coordinación. Esto nos lleva entonces a responder la primera pregunta. El nivel del informe nos habla de la participación de la policía nicaragüense. De los grupos pro gobierno, y aquí es muy importante mirar que esos grupos pro gobierno tienen varios orígenes. Esos grupos pro gobierno son personas inclusive retiradas de la fuerza de policía, personas que son afectas al sistema del partido del presidente
y personas que se agolpan ante llamados particulares que inclusive actúan de manera conjunta frente a la represión, incluso a la utilización de armas de fuego contra la población civil. Esto es lo que el informe ha demostrado. El tema del ejército, en particular como Fuerza Armada, nosotros tenemos una investigación, digamos, lateral en ese aspecto, y sobre estos supuestos la policía es la que maneja el gran grupo de las acciones en particular. Sobre la segunda pregunta de si está apoyado o no por las Fuerzas Armadas, creo que con la confirmación de que todas las instituciones se han instrumentalizado, es un elemento que podemos llegar a concluir de manera clara frente a la participación de todas en conjunto. Creemos que este es un sistema que se ha hecho definitivamente de manera planeada para que las instituciones presten un servicio en torno al poder, a la manutención del poder y obviamente a ese control que se quiere ejercer en Nicaragua por parte del presidente y por parte de las estructuras que se construyeron para ello. Just a small add on this. The Nicaragua Quiero añadir algo. El Estado de Nicaragua ha destruido todas las instituciones del Estado en lo que se refiere al control y represión. La palabra es que las armonizar todas las funciones legislativas, las ha convertido en armas, digamos, de alguna manera, para utilizarlas contra la población. ¿Hasta qué punto algunas instituciones muy específicas como la Armada están involucradas en estos? Es complementario a su estrategia de que todo sea un arma de guerra del Estado. Es un rol típico que se toma en circunstancias en las que no tienes realmente separación de poderes en un Estado. Estamos muy preocupados y preocupadas por la situación, la crueldad, los elementos de toma de personas para utilizarlos, para intercambiarlos, digamos, en algunas situaciones complejas que pueden ocurrir para el gobierno de Nicaragua. Llegarán a una situación incluso peor y, por tanto, la comunidad internacional debería esperarse a que esto llegue incluso a ser una crisis humanitaria. Eso es lo que estamos hablando de forma bilateral con otros Estados miembros. Emma Thumbs de AP. Esa es mi competencia, no hay problema. Me gustaría que nos diesen una idea de los crímenes de lesa humanidad. Habláis de cuántas personas estamos hablando, miles de personas, 10.000 personas. Y por otro lado también me gustaría que nos contasen un poco más sobre la reacción del Estado. ¿El Estado ha visto su informe y ha respondido? Gracias. on crimes against humanity, there's always de diferentes escalas, pero si no tenemos cantidades concretas que nos permitan llegar a las conclusiones a las que llegamos. Las violaciones de derechos humanos que se han cometido y dadas las conclusiones específicas de persecución política, que es muy subjetivo, que el hecho de poder perseguir a cualquiera dentro de la población que se convierta en un enemigo o amigo,
por diferenciación política de quién está en favor o quién está en contra, amigo. Puede ser miles de personas o más. La escala es más persecución, que es el término legal, o podríamos hablar de asesinato, más de 100. Si hablamos de tortura, serían cientos de personas. Y si hablamos de detención arbitraria, entonces sí que iría mucho más allá. Y si hablamos de otras violaciones, hablaríamos más de miles y miles de personas. La segunda pregunta, perdón. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno a su informe? La reacción es muy importante que no olvidemos que la primera reacción del gobierno, el día de nuestro nombramiento, nos envió una carta al presidente del Consejo, copiando al secretario general de la ONU, indicando que este grupo no existe y que no van a aceptar ningún mandato del Consejo en este contexto. Por este motivo, el gobierno no respondió a ninguna de nuestras 12 misivas pidiéndole cooperación. Compartimos el 22 de febrero el informe y no tuvimos ninguna respuesta. ¿Sí puede presentarse, por favor? En el tema en particular del número, creo que también es importante tener en cuenta el tema de la amenaza constante sobre la población nicaragüense de ser denominados traidores. Y esto es un tema que hace que aumente no solamente la cifra que se pudo verificar en términos concretos de estas deportaciones y traslados, sino en la amenaza latente que tienen los nicaragüenses de ser juzgados como traidores y ser eventualmente cancelada su nacionalidad, deportados o expulsados del territorio. En términos concretos, sí hay, digamos, una aproximación a cifras que han sido también aumentadas o particularmente corroboradas con otros elementos, y digamos que en ejecuciones extrajudiciales, en torturas, en detenciones preventivas, hay un sinnúmero de elementos que permite dar el informe en su contenido sobre las personas que han sido objeto de estos actos. Pero no podemos olvidar que esta amenaza puede constituir una totalidad del pueblo nicaragüense en términos de persecución y en términos de realidad frente a las graves violaciones. Muchas gracias. Por favor. Buenas tardes, Leticia Gaitán, periodista de 100% Noticias, Nicaragua. Quería consultarles, bueno, en el informe ustedes señalan que no han logrado determinar la responsabilidad individual en estos actos. Sabemos también que ya casi se termina su mandato. Si se les extiende el mandato, si el Consejo extiende su mandato, ustedes van a poder determinar en ese periodo esa responsabilidad penal, porque hablan de que otros países pueden iniciar investigaciones para determinarlo. Pero ¿cómo podría ser eso si no tienen ustedes no han individualizado esas responsabilidades? Y una segunda pregunta, ¿qué opinan sobre que hay un obispo que se le ha despojado también de su nacionalidad y que su vida está en riesgo? Gracias. Decir que el tema de profundización del informe lleva incluso ya la determinación de ciertas estructuras y nombres. Lo que pasa es que tenemos claro los máximos responsables y sobre esos supuestos también las estructuras que están actuando. Tenemos indicación de parte de esos nombres y de esas personas, pero queremos también tener la seguridad de que efectivamente estén individualizados todos los que hacen parte de esas estructuras para efectos también de hablar en particular de lo que significa una responsabilidad penal individual. La responsabilidad penal, como su nombre lo indica, es individual y por eso es tan importante que nosotros
tengamos mayor precisión sobre algunos actores. Sin embargo, ya se cuenta con mucha de esta estructura y de estos nombres que no saldrán en el informe por ahora, precisamente porque tenemos claras las estructuras y vamos aumentando la información sobre presuntos perpetradores. Lo segundo, en particular, que tiene que ver con la responsabilidad, tú dices, se acaba el mandato, pero si tú lees el informe hay muchos datos que permiten llegar a conclusiones claras sobre la intervención o participación. Entonces, ahí es fácil que cualquier Estado, si toma el ejercicio de la jurisdicción, permita a través de la prueba que está a disposición, la prueba que levantó el GREN, con la autorización de las víctimas, para que ejerza la verificación y dictamine la responsabilidad penal. Sí. En el caso en particular del obispo, no solamente el tema de la persecución se da desde ese punto de vista, como lo explicaba Jan en el inicio, sobre la base de los componentes de determinación política, sino de oposición o de sospecha de oposición. Y el tema de la Iglesia Católica es un tema que se evalúa de manera muy especial en la situación de las persecuciones que se han dado en último tiempo a la Iglesia, y sobre la base en particular de las detenciones también, que se hace un análisis no solo en este caso, sino también hay otros sacerdotes que fueron detenidos, que significa tener en cuenta los elementos que incluso no tienen ninguna coherencia entre la imputación y los hechos aludidos. Eso es un tema que se está profundizando, es un tema que se está evaluando, pero digamos que también hace parte de este núcleo en las detenciones la falta de realidad de las imputaciones y las acusaciones. El informe ha concluido que la acusación es la sentencia y con eso basta, no hay derecho de defensa, y sobre esos supuestos pues estamos en ese análisis que tendremos que profundizar, también porque los hechos son posteriores al 2018 y precisamente usted sabe que el tema de la Iglesia tomó fuerza en particular el año pasado. I'll take two questions from Zoom and then I'll go back to you, Gabriela. Tengo dos preguntas de Zoom y luego vuelvo a usted. Si le gustaría escuchar las preguntas, tienen que utilizar los cascos. I can hear you. Muchas gracias por la ocasión. Yo querría regresar un poco al punto de la investigación penal que comentaban los ponentes, porque han resumido ustedes perfectamente que no han tenido acceso al país, se les ha denegado la cooperación. Nicaragua tampoco forma parte ni refrendó nunca el Estatuto de Roma, entonces una investigación penal por parte de la Corte Penal Internacional no parece viable desde un punto de vista normal o clásico. ¿Cómo sería esa investigación penal y ese posible juicio? ¿Sería un juicio en ausencia y solamente con pruebas que estén en el extranjero? Ya. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, nos aprovechamos entonces de informarles que la base jurídica sobre la cual hemos llegado a esas conclusiones es sobre lo que en el derecho internacional es llamado el derecho internacional penal constitucionario. La base del derecho penal internacional constitucionario son la práctica de los tribunales ad hoc de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad en esta materia, tanto en la materia de Ruanda como en la materia de ex-Yugoslavia, como los UNTED panels y también los de Sierra Leona y otra jurisprudencia que está relacionada con estos códigos normativos. Entonces estamos sobre una fase normativa bastante segura para poder llegar a esas conclusiones. Y en cuanto al nexo jurisdiccional que pueda activar conclusiones bajo este aspecto normativo,
la gran mayoría de los muchos países a nivel mundial que han ratificado el Estatuto de Roma tienen una base mínima en cuanto al artículo 7 del Estatuto, que es una base suficiente para poder enjuiciar, siempre teniendo la jurisdicción universal dentro de sus códigos, las conductas detectadas por parte de este grupo. Y en cuanto a la prueba es una prueba que no solamente, sobre todo en estos casos, se recorre en el crime scene, sino más bien en muchos casos, la gran mayoría incluso, recogida por medio de testigos, por medio de prueba forense, por medio de prueba documental. Todo esto lo manejamos de una u otra forma como grupo y lo hemos procesado de la manera como suelen procesarse en la medida de lo posible. And so very the constraints that we have to at least read and to the evidence that we would like to have, that we usually apply to be able to ask the prosecutors to take action, or even in some cases we could even get enough evidence for a international order for arrestation. If you can. Hay una pregunta de Zoom, si puede darle al mute. Muchas gracias por aceptar mi pregunta. Quería preguntar un poco sobre los testimonios, sobre los testigos que han entrevistado. Entiendo que están en otros países en exilio, muchos están en Costa Rica. ¿Ha habido algún problema con su seguridad? Y también estoy recibiendo informes que dicen que las mujeres en particular son especialmente vulnerables a algunas de las prácticas y abusos que han mencionado. Entonces, por último, me pregunto, ¿qué tipo de reacción esperan por parte del Consejo en su conjunto a su informe? Y queremos contarles que We would like to tell you that the reports de una perspectiva de género, lo cual implica también mirar estos aspectos sobre la base de la recolección de información en términos concretos de lo que significa la violación en temas tan sensibles como estos. Frente a lo particular de la violencia, hemos recogido información sobre el caso de las detenciones preventivas, en donde se hace una recuperación de la clase de violencia que se ejerce sobre mujeres y género, y sobre estos elementos también ponemos en evidencia algo que queremos destacar a través de nuestro informe, y es la necesidad de ver cómo solventar desde el punto de vista de las víctimas toda la violencia que sufren, y en particular que los estados también tomen la necesidad de ejercer la acción correspondiente frente a prácticas que deberían estar erradicadas en términos de violaciones sexuales, en términos de procedimientos de desnudez, en términos de inclusive el caso en particular de una de las detenidas que fue detenida en solitario durante muchos meses en cárcel de hombres, y sobre esos supuestos restringida en todos, además de todos sus derechos procesales, en sus derechos personales también. Esto significa que lo que nosotros esperamos frente a la reacción de la Asamblea es entender que la magnitud de las violaciones y los ataques
no solamente están dados en términos de los elementos que hemos mencionado con antelación, sino que también afectan de manera suprema el tema de la protección de género en toda su extensión. Creemos que es importante este tema y el mandato en particular ha señalado la obligación de hacer un análisis desde perspectiva de género para también contribuir en la indagación y en la posible solución que se pueda dar a través de los estados en estos temas. Regarding the question of witness and victim protection, En lo que se refiere a las víctimas y la protección, una de las preocupaciones principales que teníamos es que, habida cuenta de la situación actual en Nicaragua, es muy probable que el gobierno tome represalias contra aquellos y aquellas que se hayan identificado como ser fuentes de este informe, o incluso cosas peores, teniendo en cuenta la situación que se da en el gobierno y las represalias contra los familiares, por ejemplo, de aquellas personas que se oponen presuntamente contrarios al gobierno. Nos gustaría que supieran que una de las preocupaciones principales que tenemos es que la comunidad internacional debería saber es que puede haber represalias por parte del gobierno. Y esto en concreto, en las últimas semanas, la actitud del gobierno ha hecho necesario que hayamos puesto en anonimato la mayoría de la información de nuestro informe, precisamente por estas preocupaciones de represalias por parte del gobierno. Otra pregunta de Gabriela Sotomayor. Mencionaba el caso de Argentina, que ya tomó acciones, pero ¿qué esperan particularmente de América Latina, de los países de América Latina? ¿Cuál es su expectativa de ellos? Que sigan los pasos de Argentina quizá, pero ¿qué tan rápido, qué tan pronto puede ser? Y después usted mencionaba que esto le recuerda algunos de los pasajes más oscuros de la historia, pero la historia ha tenido muchos pasajes muy oscuros, pero si pudiera elaborar un poco sobre esa idea, por favor. Gracias. Quizás le respondo la segunda y la colega la primera. Obviamente, los paralelos están en los años 30, 40 del siglo pasado. Todos los elementos que se pueden ver en el caso de Nicaragua, desgraciadamente, se pueden ver en los juicios de Nuremberg, tanto en lo que es el tribunal contra los Major War Criminals, como también los juicios bajo el Control Council Law Number 10, in particular Article 6C. And very in particular the case. Y muy en particular el caso de la justicia, llamado caso de la justicia. Aparecen en los playbooks de regímenes represivos de la naturaleza que estamos aquí observando y se repiten en la historia. Y el update que vemos en el caso de Nicaragua es un caso muy serio que hace tiempo que no se ve en América Central, después de la firma de la paz en los años 90 en la región. Y quizás para contestar la primera pregunta, diríamos que lo que esperamos también de los países es obviamente que, al igual que Argentina, entiendan también el deber de protección de las comunidades vecinas,
pero también, sin lugar a dudas, lo que puede causar y los efectos que puede causar en la región esta forma de actuar. El tema en particular también nos preocupa mucho es la crisis humanitaria que a través de estos mecanismos también pueda surgir en la región, porque obviamente el generar todas estas decisiones ha llevado también a un traspaso de fronteras que pone en riesgo también a los nicaragüenses, pero también en vulnerabilidad frente a inexistencia de condiciones en otros países y obviamente en ese desplazamiento también sufren de comportamientos atroces. Hemos tenido información de actos que también han significado una nueva victimización traspasando lugares. Pero esto también lleva obviamente a entender que la región tiene la obligación a través de la firma del principio de protección de activar sus jurisdicciones para proteger en particular a las poblaciones de graves crímenes y en particular de los delitos de lesa humanidad. Creemos que después de la recepción de la información hemos constatado la sistematicidad y la generalidad de esta clase de crímenes, pero también un fenómeno que ha sido muy importante tener en cuenta y que creo que puede ayudar a los países a mirar hacia el futuro, y es el tema de la planeación de una construcción de un sistema antidemocrático y que ha generado sin lugar a dudas el efecto de persecución en el tema de la población nicaragüense y también de población no nicaragüense. Decíamos que hay personas que tienen otra nacionalidad, que viven en Nicaragua y que han sido objeto también de cancelación de pasaportes, etcétera, y de inmediatamente deportaciones. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta frente a los efectos que pueda estar causando dentro de la región el tema de esta clase de sistema. Thank you. Do we have more questions from the room? Or... Gracias. ¿Hay más preguntas por parte de la sala o en Zoom? Antes de que concluyamos esta conferencia de prensa, Simón y Buitrago, ¿hay algo que les gustaría añadir antes de cerrar esta sesión? Muchas gracias por estar presentes en esta conferencia de prensa. Gracias, señor Simón y Buitrago, por presentar su informe. Como decía, es público, está en la página web del grupo de expertos. Va a haber 2 reuniones dedicadas a Nicaragua mañana por la mañana. Y también el lunes el grupo de expertos en derechos humanos de Nicaragua va a presentar el informe de forma oficial antes del Consejo. Muchas gracias y que tengan buen día.